Eso es lo que tenemos en el estator, y el circuito equivalente del estator lo podemos hasta escribir de otra manera si nosotros usamos un poco de los conceptos de análisis de circuitos. Esto sería Z1, que sería R1 más JX1, y acá de este lado tenemos la tensión de alimentación V1 con la frecuencia de la red, o sea que, y de este lado lo que le dibujo directamente es la fuerza electromotriz autoinducida KE1 debido a esta corriente I1, E1, y por momentos dejo acá esta resistencia que me está mostrando las pérdidas en el hierro. Esta que está aquí. Puedo representarla como no, nosotros no la veníamos representando porque la puedo dejar ahí. Total, yo sé que estas pérdidas van a estar, ¿a qué tensión van a estar? Y van a estar a la tensión E1. Van a estar acá. O sea, acá sería completo, y ustedes miren que si recuerdan transformador, lo que está hecho acá es el primario del transformador. Y vean ustedes, a ver, díganme en este circuito eléctrico, si yo les digo esto digo que es B1, en este circuito eléctrico ustedes me tienen que plantear Kirchhoff. ¿Cómo me plantearían Kirchhoff en este circuito eléctrico? Recordemos que si esta es la corriente, esta corriente entra por I1, entra positivo, sale negativo, y esta sería la caída en I1, Z1, la caída de tensión en Z1. ¿Cómo quedaría esta expresión del estator si en el circuito eléctrico equivalente quiero aplicar la segunda ley de Kirchhoff? Y quedaría la suma de las caídas en cada una de la impedancia y en la bobina, ¿no? Claro, quedaría. Acá Como hay un que, valor, claro, como acá hay uno, un por ejemplo, valor de autoinducción, ¿no es cierto? Lo vuelvo a marcar. O sea, acá estoy representando un poco, que de toda la tensión, esto sería E1, de toda la tensión que yo estoy suministrando a esta fase, hay una porción que se está perdiendo acá, que no se está aprovechando, ¿no? Entonces, MZ1. sería, claro, sería B1, sería igual a I1 por Z1 más esta fuerza E1 que hay ahí de autoinducción en la bobina, que lógicamente esta E1 va a depender de esta corriente. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se puede escribir esta E1? Creo que ayer vimos un poquito de eso. Después si quieren, en otra clase vemos de dónde viene eso. Pero es fácil de recordar.
¿Se acuerdan cómo era? No era algo de... depende de la Era frecuencia. la fórmula Ustedes... del flujo, sí, que relacionaba una constante por la frecuencia, por el flujo, esa. Exacto, 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 exacto. Y entonces, ¿y qué otra cosa interviene? La bobina que tiene, vamos a poner, estamos en el primario, tiene N1, que son su Era número de el, vueltas. era el número de vueltas, sí, de la bobina de espiras. Claro, y esto era 4,44, lo pusimos. Por acá hay una constante que yo no la anoté, directamente puse la frecuencia. ¿Y qué frecuencia va a ser? Acá tengo la frecuencia de la red, ¿no? Frecuencia de red. Que es la frecuencia de sincronismo. Entonces pongo la frecuencia de sincronismo por N1, que es su número de vueltas, y por el flujo. Y en este caso, ¿qué le ponemos? Y el flujo de magnetización. Flujo de magnetización. Y es la corriente que viene por acá, de magnetización. Es esta corriente que está acá. O sea que tampoco estamos usando toda esta corriente. Tampoco estamos No, usando porque una toda parte esta se pierde corriente. también. Claro. Bueno, si yo lo hago en forma simplificada, y bueno, puedo tomar como que la corriente que circula ahí es I1, pero ya hablando acá un poquito de el flujo de magnetización, puedo remitirme a este modelo del estator, que este modelo del estator que está acá es el modelo de un primario de un transformador. Y acá, de ese modelo eléctrico equivalente, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, y como segunda ley de Kirchhoff, entonces aquí, ¿qué podemos poner? Podemos poner que U1 o B1, que es la tensión de alimentación, va a ser igual a I1 por R1 más J X1. X1 más E1. Yo no sé si ayer cuando escribimos la pusimos separada. Sí, las escribimos separada, pero es lo mismo. Es lo mismo que llegamos acá. Bueno, entonces ya pudimos escribir una ecuación, una ecuación de nuestro circuito eléctrico equivalente al estator. Ahora tendríamos que ver el rotor. Pero claro, ¿qué diferencia? Bueno, vamos a escribir qué son cada una de las cosas que tenemos acá. Así ya nos quedan bien definidas. Tenemos la reactancia R1, resistencia estator. Entonces yo ahora voy a poner JX1. Miren, si pongo JX1 o si pongo de esta manera, módulo de X1, o si pongo de esta manera X1, me estoy refiriendo a reactancia de dispersión del estator. Si lo pongo de esta manera, es como que estoy hablando del módulo de la reactancia, son tantos ohm, no estoy hablando de su fase. Sabemos que la fase, ¿cuántos grados serían de X1? Una reactancia, ¿qué ángulo de fase tiene? ¿Se acuerdan? Si yo escribo JX1
y digo que esto es una impedancia. ¿Tiene parte real esta impedancia que dibujé acá? No, si es pura, no. Es todo No, no imaginario. es todo imaginario. Entonces, esto, recuerden que siempre lo que está marcando es el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase, ¿cuánto sería de una bobina? 90 grados en una 90, bobina pura, claro. 90. Pero yo acá lo escribo como para, ¿no? Como que estaría tomando el módulo, son tantos ohms, porque quiero decir que esta es la reactancia de dispersión del estator. Si voy acá al borde de la pantalla, ¿se ve a donde puse estator? Ahí. Sí, se ve. Perfecto. Y entonces tengo que poner que a donde está E1 está esta que está acá, que no la marqué, pero esta es J, X sub M, que es la reactancia de magnetización. Entonces vamos a poner que X sub M es reactancia y la reactancia de magnetización del estator. Entonces ahí podemos decir que tenemos ya definidos todos los parámetros del estator de este motor que está acá, que yo representé de esta manera. De esta especie de motor que está acá, ya escribimos todas las ecuaciones, y ahora tengo que analizar qué pasa con el rotor. Ahora tengo que ver qué pasa con el rotor. Entonces tengo rotor, pero ¿qué diferencia tiene si yo siempre me paro desde el punto de vista de analizar el motor sincrónico como si fuera un transformador? ¿Qué diferencia tiene esto que estoy analizando, esta máquina, con el transformador? El transformador es estático. Mm, Acá yo tengo una parte estática y una dinámica. exacto. Acá ahora tenemos una parte estática y una parte dinámica, que fue también lo que hemos hecho un poquito en la clase en el otro día. Ya. Y entonces, ¿qué era lo primero que supusimos? Que tomamos gira y hay variación, exacto. Gira y hay variación. Entonces, ¿qué habíamos supuesto? Que yo tengo al rotor, perdón, bueno, es el motor, pero el rotor, yo puedo decir que está detenido. ¿Y cómo lo detengo? Y un freno. O el rotor está girando, que sería, ¿no?, la otra condición. Entonces, aquí tenemos este dibujo que habíamos hecho, el dibujo que hicimos acá, lo voy a remarcar. Bueno, este que voy a marcar con amarillo, este podría ser el de una fase, sí, la fase, una fase del motor, y ahora tendría que representar
el estator. Bueno, pero el estator tengo que hacer dos caminos. Tengo dos caminos para el estator. El rotor, perdón. Entonces, rotor detenido. Muy bien. Entonces, en el rotor, nosotros al principio de la clase creo que habíamos hecho algo, ¿no? Habíamos visto que la imagen que yo tenía del rotor era un bobinado al cual lo abrazaba el flujo magnético y le habíamos agregado algo, ¿no es cierto? Entonces, rotor detenido, díganme cómo sería entonces el... ¿Cómo sería rotor detenido y cuánto sería la frecuencia que estaría presente en el rotor detenido? Iguales. La de la red y la sincrónica, la de sincronismo. Claro, y entonces el rotor detenido, ¿cómo quedaría? Una bobina y después yo había dibujado es un cortocircuito y va a haber una corriente circulando, evidentemente, E2, y acá que el flujo magnetizante origina en la bobina del rotor, ¿qué cosa? Flujo por una bobina, una fuerza Inducida. exacto, Electromotriz. una fuerza electromotriz inducida, E2. Ahora, esto que está acá, si lo quiero hacer más real, ¿qué le tendría que agregar a lo que yo tengo acá? La bobina que origina el flujo y la resistencia. Claro, esta sería la reactancia. R2 y la Vamos reactancia. a poner ahí las pérdidas, claro. Las pérdidas sería la resistencia en el cobre del rotor, R2, y la JX2, que van a ser la de dispersión. Y esta sería la JXM, que es la de magnetización. Entonces tendría que R2, resistencia del rotor, voy a poner X2, reactancia de dispersión del rotor, y XM, reactancia de magnetización del rotor. Y E2 va a ser la fuerza electromotriz inducida en el rotor por el flujo de magnetización
que lo origina el estator. Bien, entonces ahora tendría que escribir, acá tengo un modelo eléctrico equivalente. Del rotor, donde yo podría pensar acá, nosotros sabemos que acá la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia de sincronismo. Frecuencia del rotor igual a la frecuencia de sincronismo. Porque dijimos que el rotor está detenido. Se le aplica un freno. La forma de detenerlo es frenándolo y, como dijimos, por un corto tiempo, ¿no? Porque empieza a tomar temperatura esto. Bueno, ¿cómo sería la ecuación si yo ahora quiero hacer exactamente el mismo procedimiento que hice con mi estator? ¿Cómo sería aplicando Kirchhoff? Acá tengo, esto es el estator. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo me quedaría en este circuito eléctrico equivalente si aplico Kirchhoff? La ecuación que utilizaría es, bueno, serían las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo me quedaría acá, en este circuito eléctrico? Quedarían iguales, ¿no? Con respecto a la tensión. ¿Y cuál es la tensión del rotor acá? La fuerza electromotriz. Esta corriente que está acá. Quedaría, en vez de, claro, E2 acá, sería E2 igual a I1 por la, I2, perdón, I2 por la impedancia que tengo de R2 más JX2. Claro, si yo llamo, si Z2 es igual a R2 más JX2. O sea que me quedaría E2 directamente igual a I2 R2 más JX2. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con las reactancias ahora. Ya tenemos el modelo, lo vamos a dibujar. Vamos a hacer el modelo eléctrico con rotor detenido. Modelo eléctrico con rotor detenido. Frenado. Lo dibujo rápido. Tenemos siempre la tensión acá. B1. Resistencias de pérdidas del estator. Reactancia de dispersión del estator. Le dibujo reactancia de magnetización, que es lo que aparece acá, la fuerza electromotriz autoinducida, que la llamamos E1, que directamente este valor E1 es la corriente que circula por el valor de la reactancia
de magnetización. Entonces seguimos armando el modelo. Esto lo pongo acá, Jx sub m. Hasta ahora viene lo más bien, ¿no? Y me quedaría entonces acá la resistencia del rotor, la reactancia de dispersión del rotor, y aquí tendríamos más menos la fuerza electromotriz inducida en el rotor y el circuito que cierra por este lado, y vamos a dibujar la corriente acá. Así nos queda completo y 2 todo nuestro modelo. Y acá vamos a ponerle y 1. Entonces vamos a ver qué pasa con rotor parado. Pues estamos acá. A ver. Rotor detenido, frenado. ¿Qué habíamos dicho? Que teníamos F del rotor es igual a la sincrónica. Yo cuando pongo así, significa que es la frecuencia del estator. Entonces, E1, ¿qué dijimos que era E1? E1 habíamos dicho que era 4,44, ¿se acuerdan? Por N1, que son las vueltas que hay acá. Vamos a suponer acá N2, las vueltas del rotor. Y multiplicado por la frecuencia sincrónica por, ¿qué es lo que me falta? Flujo. Por el flujo de magnetización. ¿No? Entonces, si FR es igual al de sincronismo, o mejor dicho, como, no es si, como porque estamos con rotor detenido, entonces, ¿cómo va a ser E2? E2 va a ser 4,44 por N2 por la frecuencia de sincronismo por el flujo de magnetización. En las dos interviene la misma frecuencia. Las frecuencias son iguales. Y entonces, ¿cómo podemos escribir las reactancias? Las reactancias. Si nosotros miramos X2, entonces X2, si puedo ponerlo como el módulo, sería 2pi por F de que del rotor por lo que yo llamaría el coeficiente de autoinducción de dispersión. Estoy anotando esto acá. Entonces, X2, lo que puse, es omega por L de dispersión del secundario. Bien. Entonces, vamos ahora a ver cuando, para comparar, vamos a ver qué es lo que pasa cuando Profe, sí. ¿ese L de dispersión viene de la reactancia de dispersión o es Sí, otra? no, viene de acá, de esto. Esto viene, no nos olvidemos que cuando nosotros tenemos una bobina,
cuando nosotros tenemos una bobina, la bobina, el valor de L está dado en henrios. Y el valor de L se lo llama coeficiente de autoinducción de la bobina. Y como podés ver, la unidad está en henrios. Entonces lo que se hace es el cálculo de la XL, que está en ohms, de la reactancia, lo que llamamos reactancia, en este caso reactancia inductiva, que es el producto de la pulsación por el valor del coeficiente de autoinducción. Que siempre el coeficiente de autoinducción está en esta unidad, en la unidad en henrios. Entonces, Ok. la pulsación es 2pi por F por L. Entonces nos queda de esta manera, por L. Esa es la ¿Listo? diferencia, ¿no?, entre reactancia y la autoinducción de la bobina. ¿Y por qué trabajamos con XL, con la reactancia inductiva en este caso? Entiendo. ¿Eh? Gracias, profe. Sí, señor, Bueno, sí, quedó aclarado. entonces, vamos acá a nuestro modelo, a la clase pasada, que teníamos. Ustedes pueden ver que acá tenemos exactamente lo mismo. Frecuencia R, llegamos a las mismas expresiones. Y ahora tenemos que ver qué pasan con las reactancias. Cuando el motor está detenido. Las reactancias son valores que dependen de la misma frecuencia. Bien, entonces, ¿qué pasa si el motor gira? Si el rotor gira, ¿cuál es la frecuencia en el rotor? Si el rotor está girando, ¿cómo puedo saber cuál es la frecuencia en el rotor? Acá interviene el deslizamiento. El deslizamiento, exacto. La frecuencia del rotor, ¿y cómo era esta? La frecuencia del rotor es El deslizamiento por la frecuencia de sincronismo. por frecuencia de sincronismo. Bien. Entonces, con el rotor girando, ya la voy a diferenciar a esta tensión, a esta fuerza electromotriz acá inducida, la voy a diferenciar de este valor cuando está estático. Entonces, con rotor girando, llamamos a E2, recuerden que es la fuerza electromotriz inducida en el rotor, llamamos a E2
como E sub 2, pero S. E sub 2S. ¿Qué quiero decir? Que el rotor está girando. Esto quiero decir. El rotor está girando. Si el rotor está girando, ya esta es la fuerza electromotriz inducida en el rotor. Por lo tanto, E sub 2S va a ser, como pusimos, 4,44 por el número de vueltas del rotor que le pusimos en E sub 2 por el flujo de magnetización por la frecuencia del rotor. Pero la frecuencia del rotor, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo? Vamos a poner igual que antes. ¿Cómo? F sub R es igual a S por F de S. Entonces, E, la fuerza electromotriz inducida en el rotor cuando está girando, va a ser igual a 4,44 por N2, y ahora reemplazo S, en lugar de poner FR, que es la frecuencia del rotor, lo reemplazo por esto. Que es S por F de S, y me falta por el flujo de magnetización. Entonces, veamos esta expresión que está acá. Bueno, esta expresión que puse acá. Y comparemos con la expresión que tengo acá. Perdón, acá. Está bien, estoy comparando estas dos expresiones. ¿Qué tengo? Se incluye nada más el resbalamiento. Exacto. Entonces puedo escribir que E, la fuerza electromotriz, cuando está girando, es igual a la fuerza electromotriz cuando el rotor está frenado, pero multiplicado por el resbalamiento también. O sea, estoy haciendo una relación con el motor girando con el resbalamiento. Bien. Bueno, cuando pueda. Bueno, ya